listos, hermanos? ¿Listos para escuchar la palabra de nuestro Dios? A ver, hermanos, qué bueno, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos. Y fíjense que cuando hablamos de la madurez, hermanos, cuando hablamos de la madurez, fíjense que hablando físicamente, la madurez es algo que va a llegar con el paso del tiempo. Nosotros nacemos, vamos creciendo, nos vamos convirtiendo en personas maduras, en personas adultas, pero eso se da por sí solo. Eso llega con el paso de los años. Vamos llegando a la madurez, vamos llegando a la edad adulta. Pero cuando hablamos de la madurez espiritual, fíjense que ahí cambia un poquito la cosa, porque no es algo que vaya a llegar como llega la madurez física, sino que es algo que se tiene que alcanzar. Es algo que tenemos que alcanzar cuando hablamos de madurez espiritual. Es algo que tenemos que buscar. Es algo a lo que nos tenemos que aferrar. Usted recordará la palabra de cuando dice ahí en Timoteo que el que anhela obispado, dice, buena hora. Dice ahí esa palabra anhelar significa estirarse para alcanzar algo. Sí, la palabra de Dios dice que Dios da el crecimiento, pero fíjense que no por yo tener la Biblia aquí a mi lado, voy a ser maduro, voy a crecer. O sea, bueno fuera que fuese así, ¿verdad? Que crezcamos de esa manera, que seamos sabios de esa manera. Por tener una Biblia a mi lado, ya poder ser sabio, o ya poder ser espiritual, o ya poder ser maduro. Sino que no es así, sino que hay que, mire, aquí nos dice cómo podemos nosotros alcanzar la sabiduría. Aquí nos dice cómo podemos nosotros ser maduros. Aquí nos dice cómo podemos ser purificados, cómo podemos ser salvos, cómo podemos alcanzar la vida eterna, etc. O sea, aquí está todo. Esa es la diferencia. Entonces, si nosotros queremos buscar la madurez, tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscarla. Tenemos que alcanzarla. Tenemos que estirarnos para llegar a la madurez. Mire ahí, vayamos ahí en la segunda carta a los Corintios, hermanos. En el capítulo 10, segunda a los Corintios, capítulo 10. Hoy sí vamos a sacar la Biblia, hermanos. Que no hay textos hoy publicados. Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Del 13, vamos a leer primeramente del 13 al 18. Del 13 al 18. Usted siga con la mirada el texto, hermanos. Dice así. Pero nosotros, permítame, creo que 2 Corintios capítulo 10, versículo 13. Sí está bien, ¿verdad? Yo estoy equivocado. Es en el 2, hermanos. 10.2. 10.2, vamos a empezar ahí. 10.2. Os ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese.
El 6. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio por edificación y no para vuestra destrucción, no me avergüenzo, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Y mire ahí en el versículo 13, dice Pablo, porque Pablo se está refiriendo a unas personas, y se da cuenta, se está refiriendo a alguien, está hablando de alguien. Fíjese, desde el 11 dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. O sea, esas personas a las cuales Pablo le está hablando, hacían esto, se alababan a sí mismos, se gloriaban a sí mismos. Mire, pero ellos, a esas personas a las que se refiere, mintiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros, dice Pablo, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos, dice el versículo 15, desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Fíjese ahí lo que Pablo dice. Pablo primeramente espera, mire, que la fe de los hermanos en Corinto crezca. Que la fe de ellos crezca, que la fe de ellos abunde. Miren el versículo 16. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, dice, gloríes en el Señor. Versículo 17, 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino ¿a quién? Sino aquel a quien Dios alaba. Sino a quien a Dios alaba, sino a quien Dios ve con buenos ojos. Mira ahí es que tenía la cita mal aquí, había. Fíjese, en el versículo 10 dice Pablo, porque a la verdad dicen, fíjese, porque a la verdad dicen esas personas a las cuales Pablo se está refiriendo, ellos dicen que las cartas son duras y son fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Fíjense cómo veían a Pablo. Por eso Pablo aquí está defendiendo su apostolado. Y dice en el versículo 12, que acabamos de leer, dice Pablo y se refiere, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, dice Pablo, mintiéndose a sí mismos, versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, que es lo que hacían ellos. Versículo 18, sino que nos salvamos, dice, aquel a quien Dios alaba, sino en aquel a quien Dios alaba. Fíjense que aquí hay una preocupación del apóstol Pablo, hermanos. Por algo Pablo está diciendo esto acá. Por algo Pablo quiere que primero crezca la fe de los hermanos. Por algo Pablo está preocupado. Y mire, ahí en el 1 dice, en el 11:1, 2 Corintios 11:1, fíjense cómo empieza. Dice, ojalá, dice Pablo, ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme. Versículo 12, porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, pues os he despojado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en el 13, el temor de Pablo. Fíjense, en el 13 está el temor de Pablo. ¿Qué dice? Pero temo, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el temor de Pablo. Esa era la preocupación que Pablo tenía con estos hermanos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 13? Vayamos a decir ahí. Porque miren, la preocupación de Pablo aquí es que los sentidos de los hermanos se extravíen. Vayamos ahí a Hebreos. Bien, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen, ¿qué? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Regresemos a Corinto. ¿Qué es lo que no tenían ejercitado estos hermanos? No tenían discernimiento. Mira el versículo 4. Dice Pablo está preocupado. ¿Por qué? Porque sean extraviados los sentidos de estos hermanos, porque se aparten de la fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿qué hacían esos hermanos? Bien, dice Pablo, bien lo toleráis. ¿Por qué? Porque no eran maduros. Porque su fe no había crecido. Porque si venía cualquiera predicándole otro evangelio, mostrándole otro Jesús, hablando del otro espíritu, ellos lo iban a recibir. Mire el versículo 13. ¿Quiénes son esas personas? Porque estos son, ¿qué? Falsos apóstoles. Son falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, y no es maravilla, no se asombren, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense, hermanos, que podemos ver aquí la naturaleza de nuestras armas espirituales. Esas armas que tiene el cristiano, esas armas que le pueden ayudar a crecer, a fortalecer su fe, a madurar, a fortalecer su discernimiento, no son carnales. Pero, ¿sabe qué? Pero las armas del diablo son poderosas. Las armas del diablo son muy poderosas, hermanos. Recordemos Gálatas 5. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Fíjese, las armas del enemigo, las armas del diablo, son armas muy poderosas, hermanos. Son armas, miren, con las cuales no podemos jugar, no podemos vernos involucrados en ellas. ¿Por qué? Porque pueden destruirnos, pueden acabar con nuestra vida espiritual. Y si no tenemos, fíjense, si no tenemos los sentidos ejercitados, como dice Hebreos, fíjense,
está la preocupación, corre el peligro de que seamos extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Así como le dijo Pablo a los hermanos ahí en Corinto, en el capítulo 11, versículo 3. Porque ¿sabe qué? Usted no sabe hasta que se le presente la ocasión si no lo va a tolerar. ¿Cómo actuaría usted, hermano? Ante una situación así, ante un peligro, como los que acabamos de mencionar ahí en Gálatas capítulo 5, 19. ¿Será que pasaríamos esa prueba? O tal vez nos extraviaríamos de nuestra fidelidad a Cristo. Porque si preguntamos si somos fieles a Cristo, todos vamos a decir que somos fieles a Cristo. Pero hasta que no estemos en una situación así, no vamos a saber realmente si somos fieles a Cristo. No vamos a saber realmente si nuestros sentidos han sido ejercitados, si hemos alcanzado la madurez. Entonces, hay un peligro, hermanos, y las armas del adversario son poderosas. Porque dice ahí en 2 Corintios, en el 10:4, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que Pablo menciona para fortalecer a los hermanos no son carnales. Y usted, hermano, usted recordará que no hay ningún arma creada en este mundo que pueda acabar con el pecado. No existe ninguna especie de arma que pueda abolir el pecado, que pueda acabar con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Así como tampoco hay nada, como veíamos en el mensaje del joven rico, que no hay nada que podamos hacer nosotros en este mundo para que podamos salvarnos por nosotros mismos, para que podamos librar ese lago de fuego y azufre. No hay nada. Pero dice que para los hombres es imposible salvarse por sí mismos, pero para Dios todo es posible. A Dios tiene el poder. Entonces dice Pablo aquí que nosotros los cristianos, dice, no tenemos armas físicas ni humanas, sino que son armas espirituales. Y fíjese esto, las armas físicas pueden fallar, pero las armas espirituales no. Las armas espirituales son infalibles. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque están respaldadas por Dios. Esa es la diferencia, hermanos. Las armas de Dios, miren, son seguras. Las armas de Dios son infalibles. Las armas de Dios no fallan. Entonces, si las armas de Dios no fallan, hermanos, ¿por qué no usarlas? ¿Verdad? Si son seguras, ¿por qué no usarlas? Si nos van a ayudar a crecer, ¿por qué no usarlas? Si nos van a ayudar a ejercitarnos, a alcanzar la madurez, para que nuestra fe crezca, ¿por qué no usarlas? Porque nuestras armas son poderosas, dice el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 4 sigue diciendo, dice, empezó, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. Por eso Pablo, hermanos, aconseja a los hermanos también, fíjense, en Éfeso, Pablo aconseja a los hermanos también a fortalecerse en el Señor, a buscar la fortaleza, a buscar el consuelo en el Señor. Mira ahí Efesios 6, capítulo 10, Efesios 6, versículos 10 y 11.
¿Por qué Pablo no mandó a fortalecer a que los hermanos se fortalezcan en su fe, en su esperanza, en otra cosa? Porque únicamente la fortaleza está en el Señor. Dice en el capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿de qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense, hablando del poder de Dios, hermanos. Hablando del poder de Dios. Recordemos ahí a David y a Goliat. Goliat, con su fuerza humana, y David con su fuerza espiritual, respaldada por quién? Por Dios, por la confianza que tenía en el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Vayamos ahí a 1 Samuel capítulo 17, hermanos. Versículo 41. Vamos a leer del 41 al 47. Fíjense y vea las características de este soldado, de este guerrero Goliat, de ese filisteo. Mire, y el filisteo, 1 Samuel capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. ¿Ven? Dice así: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró, fíjese, y vio a David, ¿qué? Le tuvo en poco. O sea, algo insignificante. ¿Por qué? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, fíjese lo que dijo el filisteo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjese. Entonces dijo David al filisteo, fíjese, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Fíjese lo que dice David: ¿por qué? Porque de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la lucha. Entonces, fíjese, fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Porque eso nos va a ayudar a estar firmes, a permanecer firmes ante las acechanzas del maligno. Y fíjese, ¿qué podemos ver en David? ¿Qué podemos ver en David, hermano? Su confianza, su fe. ¿En quién? En Dios. Eso fue la única. No es que David sea más fuerte o haya sido más fuerte que Goliat, sino que David, fíjese, lo que David tenía más fuerte era su fe, era su confianza en Dios, su fortaleza en Dios, cosa que no tenía Goliat. ¿Por qué? Porque aparte era un hombre pagano, incrédulo, extranjero, rebelde a la voluntad de Dios. Ayer veíamos, hermanos, hablábamos un poquito de Noé. Y dice ahí en Génesis 6,
que Dios solamente, mire, de toda esa generación, Dios encontró solo a un hombre justo, hermanos, a un hombre recto, a un hombre que Dios vio con buenos ojos. De todos, de toda la humanidad que existía en ese entonces, solamente a Noé vio Dios como justo, recto. Fue el único que halló gracia ante los ojos de Dios. Y recuerdan, hermanos, ahí los que estuvieron, recuerdan las tres cosas que hizo Noé, por las cuales halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuál era la primera? Exactamente. Porque Noé se humillaba ante Dios. Se arrodillaba, doblaba, dice, doblaba rodillas. Adoraba. Porque se humillaba. Segundo, porque lo buscaba. Porque Noé buscaba a Dios. Tercero, ¿por qué más? Porque obedecía a Dios. Fíjense, hermanos, que si nosotros buscamos, si nosotros nos humillamos ante Dios, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros somos obedientes a Dios, hermanos, ¿por qué Dios no nos va a respaldar? ¿Por qué Dios no nos va a ayudar? Si somos, y fíjense que veíamos también un poquito más adelante, que Noé cumplía, ¿verdad? Cumplía cabalmente las cosas que Dios le decía. Y dice después, exactamente en otra versión, que Noé cumplía exactamente la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se imagina usted a Noé? Que no es el tema, ¿cómo se imagina usted a Noé? A ese varón perfecto, a ese varón justo, a ese varón que halló gracia ante los ojos de Dios, que Dios lo vio con buenos ojos, que Dios tenía un buen concepto de él. O sea, Dios tenía un buen concepto de Noé. Y una de las cosas que decía también era, ¿por qué? Veía su buena conducta en otra versión. Veía la buena conducta que Noé tenía. Recordaba primera Timoteo capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Y le dice Pablo a Timoteo, que él sea ejemplo ¿en qué? En palabra, doctrina, en fe, en amor, en pureza. En conducta, exactamente. En conducta, en la manera de vivir. Entonces, miren, ¿cómo no hallar gracia ante los ojos de Dios haciendo? Obedeciendo, buscándole, humillándose. ¿Cómo no crecer también así, hermanos? Buscando a Dios. Estoy seguro, hermanos, que si constantemente y más anhelantemente buscamos a Dios, mire, vamos a crecer, hermanos. Nuestras bases, los rudimentos, hay que fortalecerlos. Tienen que estar sólidos. Porque si esos rudimentos no están sólidos en nosotros, cualquier viento de doctrina nos va a desviar. Mire, como pasaba con los hermanos en Corinto, en la preocupación de Pablo. ¿Por qué? Pablo temía que los sentidos de ellos sean extraviados, que se olviden de lo que habían escuchado, como pasaba con los Gálatas, que sean infieles a Dios, que se aparten de Cristo. Esa era la preocupación de Pablo, hermanos. Y fíjense, si nuestros fundamentos, si nuestros rudimentos no son sólidos, nos vamos a extraviar. Nos vamos a perder. ¿Y sabe qué? Hay evidencia también. Hay evidencia. Timoteo. En Timoteo podemos ver, en la primera carta de Timoteo podemos ver quienes abandonaron a Pablo, quienes naufragaron en su fe. Por eso Pablo manda a Timoteo para que combata esas falsas doctrinas que se están enseñando en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos, por escuchar esas falsas doctrinas, ¿qué? Naufragaron en su fe. Abandonaron a algunos, otros abandonaron a Pablo. Fíjese, el propósito que tenemos, hermanos,
El propósito de las armas espirituales son para destrucción de fortalezas. Fíjense, para destrucción de fortalezas. Dice ahí en el 2.4, 2 Corintios 10.4, 2 Corintios 10.4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice el apóstol Pablo. Fíjese que el uso de esta palabra fortaleza se refiere a una fortaleza, un lugar de seguridad y defensa. En el Nuevo Testamento se utiliza metafóricamente para describir fortalezas mentales y espirituales, patrones de pensamiento o creencias. Fíjense, patrones de pensamiento, creencias. Esas fortalezas mentales y espirituales son pensamientos, creencias, ¿sabe qué? Que se resisten a la verdad de Dios. O sea, hay fortalezas que se resisten a la voluntad de Dios, hay formas de pensar, hay formas de ver las cosas, de ver el mundo que se resisten a la verdad de Dios, que no van a querer saber nada de Dios, sino que hay una barrera, hay una fortaleza que lo va a impedir interiormente. Entonces, cuando se predica el Evangelio y no se obedece, ahí podemos ver un claro ejemplo de esas fortalezas mentales, creencias, pensamientos que resisten a la verdad de Dios. Por eso, mire, las armas que dice Pablo, las armas de las espirituales sirven para la destrucción de esas fortalezas. Espiritualmente, la metáfora de una fortaleza se utiliza para describir el pecado arraigado o las falsas creencias que pueden dominar la vida de una persona. A eso se refiere. En pocas palabras, las fortalezas espirituales son barreras mentales y espirituales que nos van a alejar de Dios, que le van a poner una barrera a Dios. Pero ¿sabe qué? Esa barrera es lo que conocemos como es el pecado. Esa barrera es el pecado. ¿Y como qué fortalezas, hermanos, se le viene a usted a la mente? Que esas fortalezas mentales, espirituales que nos alejan de Dios. ¿Cómo qué fortaleza como qué cosas se le viene a la mente? Yo no busco a Dios. Yo no voy a la iglesia. ¿Sabe qué? Yo no voy a la iglesia porque ahí todos son hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque ahí hay un hermano que yo lo he visto por ahí. Yo no voy a la iglesia por esto. Yo no busco a Dios por lo otro. Yo no quiero saber nada de Dios por esto, por lo otro. Barreras mentales, fortalezas que nos van alejando. Porque en vez de que nos acerquemos a Dios, que haya apertura en el corazón para buscar a Dios, ¿qué? Nos cerramos. Ponemos una barrera, ponemos una fortaleza. Y fíjense, es diferente una barda a una fortaleza. O sea, una barda es más fácil de tirar, pero una fortaleza a veces es impenetrable. Es para ataques duros. Entonces, llega a tal grado el hombre, hermanos, llega a tal grado el ser humano, que solito va alejando a Dios de su vida. Solito va alejando a la oportunidad de poder tener vida eterna, de poder ser salvo, ¿no? Entonces, hermanos, dice también el apóstol Pablo en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese, los argumentos y las altiveces son pensamientos y actitudes que se oponen a la verdad. O fíjense, que disfrazan la verdad también. Y es que la verdad se puede disfrazar también.
hacerla pasar como verdad y tal vez no sea la verdad. ¿Y por qué creen que existen tantas religiones en el mundo? Porque hay una distorsión de la verdad. ¿Y cuántas verdades existen? Solo puede existir una verdad. No pueden existir 2, 3, 4, 5 verdades. Una es verdad y las demás son mentira. Las otras es falsedad. Mira ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1. Ahí fíjese, en ese pasaje tenemos cuando Jesús es llevado al desierto, es tentado, ¿verdad? Y fíjese, ¿qué usó Jesús para vencer al adversario? Es la oración, la palabra de Dios. Fíjese, Jesús utilizó armas espirituales para vencer al adversario. Y es que a veces, hermanos, queremos vencer al adversario con nuestras propias armas, con a nuestra propia forma, como nosotros pensamos que es mejor. Pero ¿sabe qué? Por el contrario, no se envuelve más y más, hasta que de repente ya se hizo una bola de nieve, mira, y ya no podemos con ella. Si confiamos en Dios, si usamos las armas espirituales, ¿sabe qué? Podemos combatir al adversario, podemos combatir las falsas enseñanzas. Y fíjense, hablando de derribando argumentos y altiveces que se levantan, dice, en contra del conocimiento de Dios. Y justamente Pablo dice eso, porque hay quienes están haciendo esto. Hay quienes están presentando argumentos, ideas, doctrinas, formas de pensar. Hay quienes están mostrando arrogancia, altivez, en contra de lo que Pablo ya les había predicado, en contra del conocimiento de Dios. ¿Y sabe qué tanto error hay hoy en la actualidad, hermanos? ¿Sabe qué tanta falsa enseñanza, argumentos existe hoy en día que distorsionan la verdad? Ayer escuchaba el caso de una persona que se vale de una fábula para justificar su condición espiritual. De una fábula, de una historia inventada, de una historia creada en este mundo. ¿Y sabe qué? Para esta persona parece que pesa más esa fábula que la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, y no es la única persona que se vale de esas cosas. Hay muchas personas por todo el mundo que justifican su vida espiritual en otra cosa que no es la palabra de Dios. Estoy así porque mire, aquí está mi argumento, mira. Yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida. Yo sé que Dios me está llevando por donde estoy y estoy hoy aquí porque Dios me tiene un propósito preparado. Dios tiene preparado algo para mí. ¿Y sabe qué? Miren, aquí lo dice, miren, esta fábula lo ejemplifica bien. No, está mal, es un error. Por eso Pablo inclusive aconseja, fíjese, Pablo aconseja a los hermanos creo que es en Éfeso, si no me equivoco. Dice que desechen toda fábula, dice, y de viejas, dice, y ejercítate. En Timoteo, ¿verdad? Es en Timoteo. A Timoteo le dice que deseche esas fábulas y de viejas, dice, y ejercítate. ¿Y qué? En la piedad, porque es lo que aprovecha.
porque es lo que es porque eso te va a servir, mira, no solamente para esta vida, sino para la venidera. Entonces, hay muchos falsos argumentos, hay muchas altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, fíjese, lo que está pasando con estos hermanos. Pablo se preocupa por ellos. Pablo se preocupa porque hay personas que están presentando otros argumentos, otras ideas, otras formas de pensar, lo que está ocasionando que los hermanos pongan barreras, fortalezas, ¿verdad? Fortalezas para, para que se desvíen, para que se desvíen de Dios, de Cristo. Entonces Pablo quiere que los hermanos se fortalezcan en la fe, que sus sentidos sean ejercitados para que no se extravíen de la sincera fidelidad de Cristo por esos falsos apóstoles que están ahí, dice obreros fraudulentos. Entonces, Pablo quiere que se fortalezcan espiritualmente, que puedan ellos hacer a un lado eso que se está diciendo, eso que se está enseñando, ese conocimiento que se está levantando, que es contrario a la voluntad de Cristo. Dice ahí también en el versículo siguiente, el 5, si no me equivoco, no le puse aquí el numerito, dice llevando cautivo en el 5, al final del 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjese que, ¿qué significa esto? Significa someter cada pensamiento a la autoridad y a la enseñanza de Cristo. Implica que los pensamientos sean controlados, que sean guiados, dirigidos, no por voluntades humanas, sino que sean dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, en lugar de ser dominados por nuestras propias ideas, por nuestros propios deseos carnales. Y es que fíjese, ¿hasta dónde nos pueden llevar nuestros deseos carnales? ¿Hasta dónde nos pueden llevar nuestras concupiscencias? Nos pueden, mire, y ahora entiendo un poquito más por qué la preocupación de Pablo, por qué es el temor de Pablo, porque los hermanos pueden ser extraviados, porque los hermanos pueden ser infieles a Cristo. Entonces Pablo, mire, por eso quiere que ellos se fortalezcan primeramente, que ellos tengan dominio propio de ellos mismos, que no se dejen llevar por sus deseos carnales. También se busca que los pensamientos estén, fíjense, que los pensamientos estén alineados a la voluntad de Dios y que se sometan, mire, que se sometan a su enseñanza. O sea, nuestros pensamientos son los pensamientos de Cristo. ¿Será que nuestra forma de actuar es la misma de Cristo? Nuestra forma de ver las cosas es la misma de Cristo. Nuestra mentalidad es la misma de Cristo. Hay que mantener una mentalidad enfocada en Cristo. Fíjense, si nosotros nos buscamos, si nosotros procuramos, fíjense, buscamos anheladamente humillarnos a Dios, si lo buscamos constantemente, continuamente, y si le obedecemos, mire, ¿por qué no nos va a ir bien? ¿Por qué no vamos a crecer? Al contrario, hermanos, al contrario, fíjense, que si hoy sentimos que no hemos crecido espiritualmente, es porque tal vez no nos estamos humillando lo suficiente a Dios. Es porque tal vez no lo estamos buscando continuamente.
o tal vez no le estamos obedeciendo como Él espera. Tal vez en unas cosas le obedecemos y en otras cosas nos pesa. O tal vez lo buscamos cuando nos conviene, cuando nos está yendo mal, y cuando nos va bien, pues ahí lo dejamos a un ladito. O somos soberbios a su voluntad. Porque Dios nos dice, haz esto, guarda esto, pero nosotros no queremos. Nos resistimos. Nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Recuerde, ahí en Mateo 7, los dos caminos, las dos puertas. Recuerde también ahí en Mateo 7, el hombre rico, el hombre sabio y el hombre insensato. El hombre sabio, fíjese, oye y escucha y guarda. El insensato también escucha, pero no guarda, no obedece. Entonces, vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, vienen las pruebas, y solamente uno lo va a resistir. Solamente uno va a pasar la prueba. El que edificó sobre la roca, el que oye y obedece a Cristo. Los demás van a perecer. Los demás, ¿sabe qué? Mire, los demás que edifican sobre la arena, son los que entraron por la puerta amplia, ¿verdad? Por el camino amplio. ¿Por qué? Mire, ahí se la van gozando en este mundo. Ahí se la van gozando en este mundo, divirtiéndose, satisfaciendo su carne. Pero ¿sabe qué? Lo que no se han dado cuenta, que están yendo derechito a la destrucción. Que están yendo derechito, que están caminando derechito a la condenación. Pero por el otro lado está el camino angosto. El camino que es difícil. El camino que requiere de esfuerzo. El camino que requiere de sacrificio. El camino que te da vida, fíjese, ese es el camino que te da vida eterna. Ese es el camino que te lleva a la salvación, a la vida eterna, al cielo. Entonces, este es pasajero. O sea, lo vamos a disfrutar temporalmente. Pero mire, lo vamos a disfrutar eternamente. Con Dios, con Cristo. Y con todos los que fueron fieles hasta la muerte. Así que, y fíjese, no solo eso. En mire, por este lado tenemos a Cristo. Miren, por este lado podemos alcanzar la madurez. Aquí está todo para ser sabios, para alcanzar la madurez, para poder ser como Dios quiere. Y por este lado, mire, es todo lo contrario. Son los que no buscan a Dios, son los que son rebeldes a Dios, son los que son soberbios, son los que no lo buscan, son los que son desobedientes, todos los rebeldes, los que quieren hacer su voluntad, son los que van por ese camino. Y por aquí, mire, desobedientes y obedientes a Cristo. Así que Dios le bendiga, hermanos. Les guarde.